Cuando hablamos de la historia de la iglesia del último siglo, no podemos dejar de ver la gran cantidad de encuestas, de análisis, de estudios que se han hecho dentro de la iglesia, dentro de las iglesias locales, que estudian el tema de la gran deserción de creyentes dentro de la iglesia. Esos estudios muestran que aunque hay algunas iglesias que crecen rápidamente, que tienen un crecimiento acelerado, la realidad es que la gran mayoría de esas personas termina saliendo de la iglesia, desertando de la fe. Gran cantidad de esas personas que confiesan a Jesús delante de los hombres en una congregación, que incluso se bautizan, pues terminan abandonando la fe, terminan saliendo de las congregaciones y apartándose del cristianismo. Y aunque la deserción es parte de la dinámica normal de una iglesia, lo que alarma en el último siglo es el aumento tan grande, tan significativo de casos de deserción dentro de la iglesia. Pero pues si nosotros analizamos el tema, realmente eso no es casualidad. Hay razones que son bastante claras dentro de la iglesia local, dentro de la práctica de la iglesia local, que hacen que esto suceda, ¿no? En los últimos tiempos, en el último siglo, la iglesia ha adoptado prácticas que son contrarias a lo que la Biblia enseña y que redundan precisamente en su propia contra. Hay muchas prácticas que provocan esta situación. Por ejemplo, afirmar que una persona que repite la famosa oración del pecador o la oración del penitente o la oración de fe ha sido salva. Hoy en día se pasa a las personas al frente, se les dice que repitan una oración y se dice que por fe ya son salvas. Y esto ha producido una gran cantidad de falsos cristianos que dicen que fueron salvos en una iglesia porque repitieron una oración, pero que en su vida práctica, en su realidad no se ve reflejada esa afirmación que ellos hacen, ¿no? Otra situación es el afán por tener la iglesia más grande. Esa es una enfermedad en los pastores, en los líderes, en las iglesias, en los maestros, que quieren tener la iglesia más grande, y eso hace que muchos de estos hombres ensanchen la membresía de sus iglesias reemplazando el evangelio bíblico por trucos publicitarios, por estrategias de marketing, que aunque sí producen cifras, porque realmente producen cifras increíbles se podría decir, la realidad es que no pueden convertir a nadie. Entonces constantemente está entrando gente nueva a estas iglesias, pero también constantemente están saliendo personas de las iglesias, aumentando la cantidad de personas que apostatan de la fe. Otra situación es la adopción de una gran cantidad de prácticas seculares como el psicoanálisis, que pretenden cambiar la conducta de las personas, pero que en realidad nosotros sabemos que no logran absolutamente nada. Todo esto produce obviamente lo que podríamos llamar los falsos positivos de la iglesia cristiana, ¿no? Que se dice que tenemos tantos creyentes, pero en realidad es una afirmación falsa. Y aunque podríamos quedarnos toda la mañana aquí hablando de todas las prácticas contrarias a la doctrina bíblica que ha abrazado la iglesia cristiana en los últimos tiempos, la realidad es que todas estas prácticas y todo esto de lo que estamos hablando tiene una misma razón, tiene una misma razón de ser. Es un mismo problema. ¿Cuál es el problema? La falta de una comprensión bíblica de lo que es verdaderamente la conversión de una persona a Cristo. La falta de una comprensión bíblica de lo que es verdaderamente la conversión de una persona a Cristo. Y es de eso que vamos a hablar hoy en nuestra enseñanza de Primera de Juan. Recordemos que estamos estudiando esta epístola con un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y este es el sermón número 37 de esta serie, que se titula
entender qué es la conversión. Entender qué es la conversión. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, que dice así. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Continuamos en este precioso estudio de esta epístola, en donde el apóstol Juan escribe a una iglesia que está siendo afectada por falsos maestros de una doctrina que se conoció después como el gnosticismo. ¿Recuerdan? Estamos estudiando esta carta ya hace un tiempo y vamos en el capítulo 4, en donde el apóstol nos da 10 claves para el discernimiento cristiano. 10 claves para el discernimiento cristiano. Hemos estado avanzando por el estudio de esas 10 claves. Hemos avanzado en 7 y hoy nos corresponde la octava, que es entender bíblicamente lo que es la conversión de una persona. Si queremos tener un buen discernimiento, es indispensable que comprendamos qué es la conversión de una persona a Cristo. ¿A qué se refiere esa expresión? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de ese tema? Y quiero comenzar un poco con el tema, porque la conversión es una palabra que usamos mucho nosotros los creyentes para hablar de una persona que fue salva, ¿cierto? Cuando hablamos de un cristiano estamos hablando de un convertido. Pero esa palabra significa hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto a lo que era en primer lugar. Eso es conversión. Hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto a lo que es en primer lugar. Por eso lo usamos nosotros, porque vemos que las personas son transformadas en Cristo. Algunos religiosos usan esta expresión conversión pensando en ella como si fuera el esfuerzo de un hombre para cambiar su vida, ¿no? Como si fuera el esfuerzo de un hombre para transformarse en otra persona, para cambiar, para dejar lo malo y empezar una vida en el bien. Pero no hay nada más equivocado que eso. Nosotros hemos visto que un hombre por sí mismo no puede realmente conformar su vida a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres después de la caída somos pecadores. En este texto Juan nos presenta la conversión no como una obra humana, ojo, no como una obra humana, sino como lo que es realmente, la obra de Dios. En realidad lo que pasa en el corazón del hombre, en la salvación, se llama la regeneración, que es cuando Dios le da un nuevo nacimiento. También se puede llamar así, el nuevo nacimiento, de lo que Jesús le habló a Nicodemo, ¿recuerdan? La palabra conversión que nosotros usamos, pues habla más de lo que esa regeneración produce en la persona, ¿cierto? Ojo, si lo vemos desde la obra de Dios, Dios lo que hace en el corazón del hombre se llama regenerarlo, ¿cierto? Y cuando Dios regenera a un hombre, eso se manifiesta en algo que nosotros llamamos conversión, que vemos que esa persona fue transformada en una persona distinta. Vemos que esa persona ha cambiado, que ya no es el mismo de siempre. Podemos decir que esa persona se ha convertido. La palabra conversión habla más de lo que la regeneración produce, de ese cambio inevitable que ocurre por fuera cuando Dios hace un cambio por dentro, ¿no? Y cuando Dios obra esa conversión en una persona, eso se hace visible, ¿no? Se hace palpable para las demás personas que están viendo al hombre que ha sido convertido por Dios, ¿no? Tal y como el apóstol nos lo muestra en este texto, donde él se pone a sí mismo como ejemplo, no solamente él, sino los demás pastores, apóstoles, maestros bíblicos, los compañeros de su ministerio. Él está diciendo nosotros en este texto que acabamos de leer, está hablando de ellos mismos como convertidos, como personas transformadas. Y eso es lo que va a hacer Juan en este texto, hablarnos de ellos como ese ejemplo de personas convertidas. Recordemos que estamos hablando en un tema, estamos tratando un tema de falsa doctrina, donde el apóstol nos está hablando de algunas
claves importantes para discernir. Nos está enseñando a discernir. En este texto Juan se pone como ejemplo de conversión. La pregunta es, ¿cómo es el obrar de Dios en la conversión? ¿Cómo obra Dios en el hombre la conversión? ¿Cómo se hace visible esa obra de conversión en la persona? ¿Cuáles son sus efectos prácticos que podemos ver para poder discernir y entender lo que es verdaderamente un hombre o una mujer convertida a Cristo? En este texto que estamos hoy estudiando, Juan nos va a hablar precisamente de esa obra de Dios y de sus efectos. Juan nos va a mostrar esa obra de Dios y de sus efectos, y vamos a estar trabajando esas dos cosas al mismo tiempo. Tanto el obrar de Dios como los efectos que produce en el hombre, que son los que nosotros llamamos conversión y por los cuales nos podemos guiar para saber, para entender si una persona ha sido convertida o no. Y sin más preámbulos, quisiera entrar en materia y vamos a ver primeramente que el apóstol aquí en este texto nos enseña que en la conversión Dios se revela y nosotros conocemos. Ese es el primer punto de nuestra enseñanza. Dios se revela, nosotros conocemos. Recordemos que estamos hablando del obrar de Dios y de sus efectos. ¿Cuál es el primero? Vamos a trabajar tres. Dios se revela, nosotros conocemos. Ese es el primer punto. Y en el versículo 16, que es el que estamos estudiando en la primera parte de este versículo, dice, y nosotros hemos conocido. Y nosotros hemos conocido. Ahí está Juan poniéndose de ejemplo de conversión y hablando de ese primer punto que estamos viendo aquí en este texto, que es el conocimiento de Dios. Juan comienza hablándonos de él y de sus compañeros en la obra del Señor como verdaderos siervos de Dios, en contraste a los falsos maestros gnósticos que se habían infiltrado. Y dice algo acerca de ellos mismos. ¿Qué dice acerca de ellos como siervos de Dios? Que realmente han conocido el amor de Dios. Es decir, que realmente han conocido el Evangelio. Recordemos que cuando aquí hablamos del amor de Dios, constantemente estamos hablando del amor que se reveló en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Y ellos dicen, nosotros hemos conocido, o él dice. ¿Qué han conocido estos siervos? ¿Qué es lo que nos dice Juan allí? Nos dice que ellos han conocido el amor de Dios. Y nos habla obviamente de ese conocimiento del Evangelio bíblico, ¿no? De ese conocimiento del amor de Dios manifestado en Jesucristo en la obra de la cruz. Pero lo más importante de este texto es la frase dentro del contexto que él usa cuando dice conocimiento, ¿cierto? Cuando dice nosotros hemos conocido. ¿Por qué es importante esta palabra dentro de esta frase? Nosotros hemos conocido. Porque ustedes recuerden que esta palabra conocido era muy usado, o conocimiento era muy usada por los maestros gnósticos. ¿Recuerdan? Los falsos maestros gnósticos enfatizaban en el conocimiento como medio de salvación, pero no el conocimiento de Dios. ¿El conocimiento de quién? ¿Ustedes recuerdan? Conocimiento de uno mismo. Ellos decían que si uno se conoce a sí mismo, puede lograr esa gloria, esa salvación de la que ellos hablaban, ¿no? La clave para ellos estaba en el conocimiento de sí mismos. Pero aquí el apóstol Juan les contradice. Aquí el apóstol Juan contradice esas afirmaciones de los gnósticos, afirmando que el verdadero conocimiento que salva no es el que podamos tener de nosotros mismos, sino ¿de quién? De Dios, de su amor, de su redención, de ese amor redentivo de Dios manifestado en la cruz de Cristo por el cual nosotros podemos ser salvados. El verdadero conocimiento que salva es el conocimiento del Evangelio. Este conocimiento que realmente necesitamos para la vida eterna no está oculto, como decían los gnósticos. No lo tiene un grupo selecto de personas a la que llaman iluminados,
sino que es para todos nosotros. El Evangelio se predica en todo el mundo, no está escondido. No está lejos de nosotros, como afirmaban ellos. Se encuentra a nuestro alcance, se encuentra en las Sagradas Escrituras. El verdadero conocimiento que salva está a nuestra mano. Está a nuestra disposición. Por eso no tenemos excusa. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, dice, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo tenemos vida eterna, según este texto? A través de la palabra de Dios. Es por el conocimiento de la verdad de Dios a través de la palabra que una persona es regenerada y se convierte. Pero no solo para entrar en la fe necesitamos la revelación. No solamente para entrar en la fe nosotros conocemos a Dios, sino para crecer en ella. Ojo, el conocer a Dios no es algo que uno hace una vez y ya. No. El conocimiento de Dios para un cristiano debe ser constante. Porque no solamente nacemos para la fe a través de la palabra, sino que crecemos en ella a través de la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente una persona es convertida, es porque conoció a través de la palabra Dios y a su evangelio, y porque anhela crecer cada día en el conocimiento de Dios. Si no hay este conocimiento, está mostrando que realmente no es salva, si no conoce a Dios. Ahora, como en los tiempos del apóstol Juan, hoy en día no solo sectas pseudocristianas, sino ideologías de todo tipo, que hacen parte obviamente del sistema de este mundo del que nos ha estado hablando Juan en toda la carta, pues abundan a diestra y a siniestra con la firme intención de engañar. Estas corrientes de pensamiento del mundo pretenden pervertir la verdad. Pretenden socavar la justicia de Dios. Un ejemplo de ello es el relativismo cuando hablamos acerca de la verdad. El relativismo del mundo propone que no hay verdad absoluta, sino que cada quien tiene su propia verdad. Y el resultado obvio de este engaño es que para el mundo todo se vale. Es que para el mundo todo es verdad. Otro ejemplo es el relativismo moral, que pretende que no hay una moral absoluta, es decir, que lo que para unos está bien, para lo otro está mal, y que prácticamente no deberíamos juzgar nada. El resultado de eso, ¿qué es? Que hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Como siempre, Satanás ha intentado confundir, ha intentado falsificar, y hoy en día tenemos una gran confusión. Hoy en día es malo lo que es bueno, y es bueno lo que es malo. Hoy en día es malo muchas cosas que Dios manda, y es bueno muchas cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, en el ámbito de gobierno, ustedes habrán visto la gran cantidad de leyes aprobadas en muchos países que claramente van en contravía de lo que Dios manda en su palabra, y que se amparan bajo la excusa de permitir el libre desarrollo de la persona, el libre desarrollo de su personalidad. ¿Se han escuchado? Entonces, con este cuento,
de permitir el libre desarrollo de la personalidad, muchas de las cosas que antes eran crímenes, que antes eran prohibidas, que eran sancionadas, ahora sencillamente se pueden hacer tranquilamente. Estos engaños obviamente se oponen cada vez más a la palabra de Dios. Sin embargo, estos engaños cada vez más también se ponen de moda y se difunden por medio de las redes sociales, por el medio del internet, por medio de todas estas cosas que hoy en día nos unen a todos en el mundo. Y eso hace que nosotros y nuestras familias estemos rodeados de todo tipo de engaños y en muchos casos los que más fácilmente caen en estos engaños son los cristianos. Y eso es triste, es lamentable, pero es la realidad. Por eso es importante prestar atención a lo que nos enseña el apóstol el apóstol Juan aquí en este texto. La verdadera iglesia no solo conoció a Dios en la conversión, sino que también le conoce constantemente. Alimenta su fe por la palabra de Dios y crece en ella porque él sabe que es su deber crecer en el conocimiento de Dios. Lo primero que Juan nos está enseñando en este texto es que en la conversión Dios se revela a nosotros por su palabra y es por eso que nosotros le podemos conocer por medio del estudio de su palabra. Es por eso que nosotros podemos acceder a ese conocimiento precioso, porque Dios le plació revelarse. No puede ser creyente aquel que no conoce a Dios. No puede ser creyente aquel que no conoce a Dios, que no conoce el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Y en ese sentido la iglesia no necesita técnicas ni estrategias para hacer que la gente emocionada repita una oración. Eso no lo necesita la iglesia necesita predicar con fidelidad. La iglesia necesita predicar con fidelidad el Evangelio bíblico. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo segundo que nos enseña aquí el apóstol es que en la conversión Dios da fe, nosotros creemos. En la conversión Dios da fe, nosotros creemos. Recordemos que estamos hablando del obrar de Dios y de sus efectos. Dios da fe, nosotros creemos. Dice el texto, continúa diciendo en el versículo 16, la parte B, la segunda parte del texto dice, y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Desde el comienzo diría, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo segundo que deja claro aquí Juan, cuando se pone como ejemplo de conversión a él y a sus compañeros, es que Dios es el que nos da el regalo de la fe. Recordemos que ya hemos visto que la fe no es una obra humana, que no puede serlo porque el hombre es pecador, ¿recuerdan? Y como acabamos de ver, Dios se revela por su palabra predicada y enseñada, y en ese sentido podemos decir que el Evangelio se predica en todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo ha conocido el Evangelio en el sentido de que lo ha oído, pero también vemos que, como dice Isaías, son pocos los que creen en el anuncio de las buenas nuevas. Recuerdan que Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? Y la realidad es que son pocos los que creen en el anuncio de las buenas nuevas. Y esto es lógico, ya que el hombre es un pecador enemigo de Dios. Y por eso tenemos que decir que el hombre no creerá la palabra de Dios porque es un pecador, a menos que Dios en su misericordia le conceda fe para creer. Y es lo que nos está diciendo Juan. Juan está diciendo, nosotros hemos conocido, pero no solo hemos conocido, también hemos creído. La fe es el regalo de Dios. Es un regalo, es un don de Dios. Y en la conversión Dios da fe al hombre para que el hombre pueda creer su palabra. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es
don de Dios, es un regalo de Dios. De tal manera que el impío no cree porque es un pecador, porque es un rebelde, pero el creyente cree por la gracia de Dios. Miren eso, en ninguna de las dos el hombre se puede gloriar delante de Dios. En el uno no cree porque él es un pecador, pero en el otro cree porque es objeto de la gracia de Dios, porque Dios le ha concedido en su misericordia creer. ¿Y qué es lo que cree el hombre al que Dios le da fe? Como dice Juan allí en el texto, el verdadero creyente, la verdadera persona convertida, cree en el amor que Dios tiene para con nosotros, es decir, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe en el Evangelio no es natural en el hombre pecador, es un milagro. Que una persona crea en el Señor Jesucristo es un milagro. Cuando alguien cree en Dios y en su Evangelio, inmediatamente su manera de pensar irá cambiando, irá transformándose cada vez más a la imagen de Dios e irá en completa contravía con lo que piensa el mundo. Recordemos que el Evangelio es esto. El Evangelio está en contravía de lo que piensa el mundo, del sistema de este mundo. La cosmovisión de una persona que verdaderamente ha creído, que verdaderamente es convertida, a medida que aprende más de la palabra de Dios, se va distanciando de la cosmovisión del mundo, al punto que para el mundo, la manera en que nosotros los creyentes pensamos, la manera en que un creyente verdadero piensa, le es chocante, le molesta. El mundo aborrece la cosmovisión bíblica, el mundo aborrece la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a leerlo hasta el 21, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo nos va a perseguir porque no conoce a Dios, porque no creen en Dios. Si creemos lo que la Biblia enseña, al mundo no le gusta nuestra manera de pensar. Y esto abarca todas las áreas de la vida del hombre. Lo que la Biblia dice acerca de cada área de la vida del hombre para el mundo es chocante. Para el mundo es algo fastidioso. Para el mundo es algo que no les gusta. Hace unas semanas precisamente hablaba con alguien, un amigo, acerca de la crianza de los hijos. Todo lo que esa persona cree acerca de ese tema de la crianza de los hijos, pues está muy de moda. Pero todo eso es contrario a lo que la Biblia enseña en la revelación de Dios. Todo eso es contrario a lo que Dios manda. Y se notaba que cuando yo daba mi punto, que es el punto bíblico, cuando yo hablaba lo que la Escritura enseña con respecto a este tema de la crianza, los conceptos bíblicos de crianza le molestaban, le chocaban, no le gustaban, estaba en oposición. Y eso es obvio, porque el tema de la crianza de los hijos en el mundo está errado, porque parte de dos premisas que son falsas. Si ustedes miran ese tema de la crianza de los niños, en ese tema el mundo parte de dos premisas que son falsas. ¿Cuáles son? La primera es, como ya vimos, que el mundo enseña que la verdad y la justicia son relativas. Ellos parten de ese punto. Y también lo segundo que ellos enseñan es que el mundo, el hombre es una buena persona, que el hombre nace siendo bueno. Y las dos cosas son equivocadas. Ese punto de partida obviamente condiciona todo lo que el mundo enseña con respecto a la crianza. Condiciona todo lo que ellos puedan decir acerca de este tema, porque si el niño nace siendo bueno, escúchenlo bien, si el niño nace siendo bueno, no necesita que le enseñemos a hacerlo.
no necesita disciplina, no necesita corrección. Y así piensa el mundo. Por otra parte, si la verdad y la justicia son relativas, ¿cómo podemos nosotros juzgar las acciones de nuestros hijos? ¿Cómo podremos corregirlos? Si la justicia y la verdad son relativas, ¿por qué lo vamos a corregir? Y ahí es donde el mundo ve la crianza bíblica que propende por la justicia, por la verdad, por la educación, por los buenos modales, por los valores, por la obediencia a las autoridades y todo lo demás que la Biblia enseña como algo negativo. El mundo ve la enseñanza bíblica acerca de la crianza y lo ve como algo negativo, como una manera de imponer nuestra forma de vida, nuestra justicia, nuestra verdad, de impedir que el niño exprese lo que realmente es. Y esa es la manera de pensar del mundo. La solución que da el mundo entonces es dejarlos que crezcan a su suerte, ¿cierto? Respetarle sus espacios, como dicen hoy en día, soportar sus malas acciones y todo esto con miras a no atrofiar el libre desarrollo de su personalidad. ¿En qué ha terminado este experimento en nuestra sociedad? En un caos. En un caos. Esto para muchos suena muy atractivo. Cuando escuchamos hablar acerca de esa libertad que hay que darle a los hijos, eso suena como atractivo. Además que a los padres les quita una carga, que es la de estar disciplinando, corrigiendo y todas estas cosas. Pero nosotros como creyentes sabemos que eso va totalmente en contra de lo que las Sagradas Escrituras enseñan. La Biblia dice que la verdad, la justicia son absolutas. Y no solo son absolutas, sino que debemos enseñar esa verdad, esa justicia de Dios a nuestros hijos. La Biblia nos ordena, miren esto, nos ordena a nosotros los padres enseñar a la próxima generación. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La Biblia enseña que el hombre nace pecador, muerto en sus delitos y pecados, y por eso necesita ser enseñado, corregido, disciplinado como Dios manda. Esa es la realidad. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Hay que disciplinar a los hijos? ¿Hay que corregir los hijos? ¿Qué dice la Biblia? El creyente verdadero cree, estamos viendo en este segundo punto, cree lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo. Y el proverbista escribió en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ojo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero ahí sí, como dicen hoy en día, el mundo no está preparado para esta conversación, ¿no? Juan nos está enseñando que la verdadera conversión del creyente recibe el don de la fe. Que en la verdadera conversión, los creyentes recibimos ese don precioso de la fe para creer la palabra de Dios y para vivir de acuerdo a ella. Para manifestar una vida de fe y no solamente unas doctrinas de fe, sino una vida conforme a esas doctrinas. Y es lo que la Biblia nos está enseñando hoy en esta mañana. En la conversión, Dios nos da fe para creer en este libro. Y cuando creemos en este libro, nuestra cosmovisión va a cambiar de tal manera que vamos a pensar muy diferente a cómo piensa este mundo. Y entonces el mundo va a empezar a aborrecer la manera en que nosotros pensamos. Eso es normal. La Biblia lo enseña. Tiene que pasar. Porque cada vez más nuestra mente se va renovando conforme al conocimiento de Dios y se va apartando cada vez más de ese sistema, de este mundo que es contrario a lo que Dios nos enseña, que es contrario a la palabra de Dios. Y no solo en el tema de la crianza, nosotros podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de muchos temas en esta mañana
en donde al fin y al cabo lo que nosotros creemos como iglesia es totalmente contrario a lo que el mundo piensa. Lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios, lo que Dios nos revela en su palabra, es totalmente contrario a lo que la corriente de este mundo enseña. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque vivimos rodeados de un mundo que cada vez hace más popular, cada vez hace más de moda su pensamiento, pero que ese pensamiento es muy contrario a lo que nosotros creemos como creyentes. Por último, Juan nos enseña que en la conversión Dios persevera en nosotros, nosotros perseveramos en Él. Ese es el tercer punto. Dios persevera, nosotros perseveramos. Estamos hablando de la conversión, estamos hablando de la obra de Dios y de los efectos que produce esa obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Dios persevera y los efectos que produce es que nosotros perseveramos en Dios. En el versículo 16, la última parte, Juan concluye diciendo: Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y este texto me gusta porque aquí de nuevo el apóstol comienza su razonamiento teniendo como base el carácter de Dios. Así lo ha hecho bastantes veces y usando la palabra Dios es amor, es la tercera vez que nos habla del carácter de Dios. Recordemos que Juan ya nos había enseñado que el amor de Dios es una característica fundamental del ser y el obrar divino. Dios no solamente tiene amor, sino que Él es el amor. Él es la fuente del amor verdadero. Y recordemos que hemos estado viendo la diferencia entre el amor de Dios, el amor como lo presenta la Biblia, que es un amor en justicia, que es un amor en verdad, y el amor del mundo, que para el mundo el amor es como un sentimiento romántico, alcahueta, que sacrifica precisamente la verdad y la justicia. Es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña acerca del amor. Entonces nosotros estamos hablando aquí de que Dios es amor, pero no estamos hablando de que Dios es amor conforme a lo que piensa el mundo. Estamos diciendo que Dios es amor en el sentido de que Él es amor en justicia y en verdad. Y hemos aprendido que la redención planeada por Dios desde la eternidad y obrada en Cristo en la cruz del Calvario es la manifestación más grande del amor soberano de Dios en justicia y en verdad. La cruz fue el acto supremo de amor, de verdad y de justicia. Y eso es maravilloso. Cuando pensemos en el amor, para tener una idea más clara de lo que es el amor, pensemos en la cruz. Si ustedes miran, en la cruz Dios nos salvó, pero no nos salvó de una manera romántica, sino de una manera justa y en verdad. Jesucristo fue a la cruz para vindicar la justicia de Dios, para vindicar su santidad, para vindicar su ley, la verdad de la ley y la justicia de la ley. Así que la expresión máxima de amor, de justicia y de verdad la tenemos en la cruz. Eso ya lo hemos visto. Y en este texto el apóstol nos está mostrando que en la conversión el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y por eso nosotros amamos. Recuerdan que lo hemos aprendido. Pero eso no termina de esa manera en la conversión. En la conversión no solamente el amor fue derramado en nuestro corazón, sino que por la perseverancia de Dios en nosotros, por lo que Él hace constantemente en nosotros, por ese proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestros corazones cada día, en cada momento, a medida que creemos en Cristo, su amor crece y se perfecciona en nosotros. No solamente recibimos amor en el momento de la conversión, no solamente fuimos amados por Dios y fue derramado en nuestro corazón amor, sino que constantemente ese amor a través del conocimiento de Dios, del crecimiento en su palabra, pues ese amor va creciendo y va perfeccionándose en nosotros. Así lo dice Juan. Y por eso el apóstol nos dice, no solo que el verdadero creyente tiene amor, sino que el verdadero creyente permanece en amor.
No solo que el verdadero creyente tiene amor, un día recibió amor, sino que el verdadero creyente permanece en ese amor. La vida del creyente es una continua, una constante vida de amor a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que se manifiesta en adoración, que se manifiesta en obediencia, que se manifiesta en una vida rendida a Él, pero también es una vida de continuo amor por el prójimo que se manifiesta, como lo hemos visto en las enseñanzas en las que hemos hablado acerca del amor fraternal. Se manifiesta una práctica de amor fraternal. Pero Juan termina este texto recordándonos que si un creyente permanece en amor, como nos está enseñando, si el creyente verdaderamente persevera en el amor o en el evangelio del amor de Dios, no es por su propia fortaleza, no es por alguna cualidad que haya en sí mismo, sino que el creyente persevera en Dios porque Dios ha perseverado en él. La razón de que el creyente persevere en Dios es que Dios ha perseverado en él. La razón de la perseverancia de los santos en Dios es la perseverancia de Dios en los santos. De la misma manera, la deserción de los cristianos profesantes, como vimos al principio, manifiesta una ausencia del obrar de Dios en ellos. Dios no obró en esos corazones. Y es el problema que hoy en día tenemos. Muchos no saben qué es la conversión. Y entonces pasa una persona al frente, le dicen que repita una oración y le dicen, usted ya es un cristiano, lo declaran convertido. Y como la realidad es que nunca Dios obró en su corazón, pues ¿qué va a pasar al final? Que va a desertar de la iglesia de la fe. Como en el caso de la iglesia a la que escribe Juan, que desertaron al gnosticismo a muchos creyentes para nunca más volver. Todos los que se apartan de la fe bíblica definitivamente están manifestando que no son, que nunca fueron verdaderos creyentes, que nunca fueron parte verdaderamente de la iglesia. Y yo quiero que nosotros reflexionemos en esto, porque esto nos tiene que hacer pensar a nosotros los cristianos, la doctrina que aprendemos para que corrijamos nuestra manera de ver, de pensar, de entender las cosas. Y hoy Juan nos está hablando de la importancia de entender lo que es verdaderamente una conversión. Esto nos tiene que hacer pensar en el propósito de la iglesia, en para qué estamos en este lugar, en nuestra razón de ser, en nuestro trabajo como cristianos. No estamos en el mundo para lograr cifras increíbles. Algunos piensan que eso es así, que debemos lograr cifras increíbles. Pero ese no es el propósito. No estamos aquí para impresionar con resultados inflados. Ese no es nuestra razón, nuestro trabajo. No estamos aquí para llenar estadios, como algunos piensan. Eso no tiene nada de loable en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para predicar el evangelio del reino y para dejar la obra de regeneración en las manos de Dios. Estamos aquí para ser discípulos de los que verdaderamente han creído. No estamos aquí para manipular. No aportamos nada al reino de Dios manipulando a la gente para que confiese a Jesús como Señor. Esos son, como dijimos al principio, falsos positivos de la iglesia. No nos dejemos engañar por la tentación de las cifras, de las grandes cifras. La iglesia no crece con miles de falsas conversiones. Eso no sirve para nada. Lo que crece con las falsas conversiones es la apostasía. Porque esos que hoy dicen yo creo en Cristo, mañana dicen yo no creo. ¿Cuántos actores, artistas, músicos, cantantes del mundo se les ha hecho repetir una oración, se les ha dicho que son cristianos y a los pocos días, a las pocas semanas o meses, otra vez están en el mundo haciendo lo del mundo porque sencillamente ellos nunca fueron creyentes? Pero un pastor sacó pecho
Un pastor se llenó de vanagloria presentando a este artista, a esta persona como cristiana, convertida y hasta bautizada muchas veces en una iglesia, simplemente porque repitió una oración. Nosotros debemos recordar qué es la conversión, debemos aprender qué es la conversión. Y esto nos va a dar entendimiento acerca de nuestra razón de ser en esta tierra. Entre más falsos cristianos hagamos, más el nombre del Señor será blasfemado. ¿Ustedes recuerdan que el Señor, nuestro Dios, le hablaba a Israel? Le hablaba a ese Israel lleno de gente falsa que proclamaba creer en Dios, pero que mostraba con sus actos lo contrario y le decía, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado, dice la Biblia. Y tenemos que decir, por causa de todas esas falsas conversiones que hacen a diestra y a siniestra, lo único que se está haciendo es que el nombre de Dios sea cada día más blasfemado por el mundo. Por eso la iglesia debe pensar, debe recapacitar. Iglesia, dediquémonos a predicar fielmente la verdad. Dediquémonos a enseñar la justicia de Dios en Cristo. Esa es la verdadera manifestación del amor cristiano. Si amamos, prediquemos a Cristo. Si amamos, enseñemos la verdad. No necesitamos cambiar la verdad. No necesitamos disfrazarla. No necesitamos adaptarla al mundo para que la crea. Porque solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para levantar a los muertos de su estado y traerlos a la vida. No necesitamos cambiarlo. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos, predicar el Evangelio. No es cambiarlo, no es disfrazarlo, es predicarlo, enseñarlo. Por eso no debemos evaluarnos por las conversiones, como hacen muchos. Muchos piensan que una iglesia es exitosa si tiene 10,000 miembros. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que la Biblia enseña? Muchas iglesias creen que son exitosas porque tienen tantos convertidos mensuales. Entre comillas, lo de convertidos, ¿no? Nosotros no convertimos a nadie. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es que todo el mundo conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. ¿De quién es la obra de conversión? De Dios. ¿Quién efectúa el cambio en el corazón del hombre? Dios, no nosotros. Ese es trabajo del Señor. Nosotros predicamos el Evangelio. Para algunos será olor de vida, para otros olor de muerte para muerte. ¿Y cuántos van a salvarse y cuántos van a perecer en sus pecados? Eso no lo controlamos nosotros. Nosotros tenemos un trabajo como Noé. ¿Usted recuerda a Noé? Noé dice en la Biblia que era pregonero de justicia. Y él hizo su trabajo, fue pregonero de justicia. En la evaluación divina, Dios lo califica como un hombre de fe que fue pregonero de justicia. Pero para muchos hoy en día no hubiese sido un fracaso. Porque no creyeron sino las personas que subieron al arca, que fue su familia. Este pregonero de justicia no convenció a nadie. ¿Y saben por qué no convenció a nadie? Porque ese no era su trabajo. Su trabajo era predicar, ser pregonero de justicia, era enseñar y hacer discípulos de los que él verdaderamente creyera. Ese es nuestro trabajo. Dediquémonos a lo que Dios nos mandó, a predicar el Evangelio y a ser discípulos de los que creen verdaderamente en Cristo, a enseñar a aquellos que realmente tienen hambre y sed de justicia, a edificar a aquellos que tienen corazón abierto para la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Trabajemos, esforcémonos en eso. No seamos ociosos en la predicación del Evangelio. Contribuyamos con nuestra vida, con nuestro tiempo y también con nuestro dinero para la extensión del Evangelio del Reino. Ese es nuestro deber aquí en la tierra. Esa es nuestra comisión. Y dejemos que Dios obre en el corazón del que quiera obrar. Dejemos que Dios haga lo que Él sabe que va a hacer.
Dejemos que Dios obre como tiene que obrar, como Él ya lo decretó. Y nosotros dediquémonos a lo que Dios nos llamó. Así que yo quisiera concluir este tiempo, esta enseñanza, meditando en lo que hemos aprendido con este texto. En este texto Juan se pone a sí mismo y a sus compañeros de ministerio como ejemplo de la verdadera conversión, de la obra que Dios efectúa en el hombre que es pecador, para convertirlo en un creyente, que eso es la conversión. La pregunta es, ¿cuál es esa obra y cuáles sus efectos? Eso fue lo que nos preguntamos hoy. ¿Cuál es la obra de Dios en la conversión y cuáles son sus efectos? ¿Qué es lo que debemos conocer si queremos tener discernimiento? Pues dijimos primeramente que en la conversión Dios se revela por su palabra y nosotros le conocemos. La verdadera conversión viene como resultado de conocer a Dios a través de su palabra. La vida cristiana es un constante crecer en ese conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces miren, el conocimiento de Dios es la manera en que empezó nuestra fe, es la manera en que entramos a la fe, en que nos convertimos, pero también es nuestro caminar diario en la vida cristiana. Un verdadero creyente conoce a Dios y persevera en ese conocimiento. Segundo, dijimos que en la conversión Dios da el don de la fe y como resultado nosotros creemos las Escrituras. Como resultado nosotros creemos la palabra de Dios. Así fue que nacimos de nuevo, ¿cierto? Así fue que Dios nos dio un nuevo nacimiento. Nos dio la fe, nosotros oímos su palabra y creímos. Cuando alguien cree en Dios y en su evangelio, irremediablemente su manera de pensar va a empezar a ser transformada. Va a empezar a cambiar, obviamente conforme a la imagen de Dios, pero irá también en completa contravía a lo que el mundo piensa, a sus convicciones. Y esto va a hacer, obviamente, que el mundo aborrezca la manera en que piensa un creyente. El mundo aborrece la manera en que piensa un creyente. Esa es la realidad. Por eso hoy en día tenemos tanta filosofía, tanta ideología que es contraria a lo que nosotros decimos, y que cuando nosotros hablamos de lo mala que es, de lo falsa que es, pues al mundo no le gusta, el mundo nos aborrece en ese momento, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos calladitos y no le decimos al mundo lo que la Biblia dice, pues nos van a soportar. Pero cuando nosotros hablamos y decimos lo que la Biblia enseña, entonces tenemos un problema. Si ustedes se han dado cuenta, al mundo le gusta que lo bendiga. Al mundo le gusta el tema de Dios para ser bendecido. Le gusta el tema de Dios para recibir bendición. Pero cuando se habla la verdad, cuando se enseña lo que Dios manda y lo que Dios ordena y como Dios estableció las cosas, para muchos esto es un fastidio, esto es algo horrible. El mundo aborrece la iglesia y el mundo aborrece la fe verdadera. Dicen amar a la iglesia o dicen amar a Dios para recibir beneficio, pero la realidad es que su doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina bíblica, la aborrece. Lo tercero que aprendimos o que dijimos es que en la conversión Dios es quien persevera en nosotros y como resultado nosotros perseveramos en Dios. De aquí no hay gloria para el hombre, tampoco. Si nosotros perseveramos en Dios es porque Dios persevera en nosotros. Y por eso la iglesia debe cumplir su deber, porque la perseverancia de los santos es una obra de Dios. Dios es quien convierte a una persona, Dios es el que hace una nueva criatura, pero Dios también es el que persevera en ella. Así que realmente esta es una obra de Dios. Por eso la iglesia debe cumplir su deber de predicar el evangelio, debe cumplir su deber de hacer discípulos y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer, lo que Él en su soberanía ha decretado que va a hacer. Porque el evangelio será, como Dios dice, olor de vida para los que creen, pero también será olor de muerte para aquellos que no creen. El propósito del evangelio, la Biblia lo enseña. Nosotros no podemos ser románticos en ese sentido. Debemos hacer lo que hizo
Noé fue pregonero de justicia. Seamos pregoneros de justicia. Noé predicó, enseñó, habló, dejó el mensaje allí, dejó la puerta del arca abierta. Y cuando se cerró, el que creyó, creyó. Y el que no, no. Cuando se cerró, Dios hizo justicia y mostró su gracia. Justicia en aquellos que perecieron en las aguas. Y mostró su bendita gracia en aquellos que por su misericordia subieron al arca. Mis hermanos, prediquemos el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Esa es la razón de estar aquí, de la iglesia. La iglesia debe cumplir su deber de predicar el Evangelio. Dediquémonos a lo que Dios nos mandó. Yo les invito a que terminemos este tiempo orando a Dios, pidiéndole, como hemos visto en el mensaje, que nos ayude como iglesia, que nos ayude a pensar de manera bíblica, que nos ayude a entender la conversión de manera bíblica, de tal manera que en vez de estar haciendo falsos positivos de la fe cristiana, más bien podamos hacer verdaderos discípulos. En vez de estar engañando a la gente, en vez de estar manipulando a la gente, la iglesia aprenda a predicar el Evangelio bíblico y a descansar en el resultado en Dios, a descansar en el obrar de Dios. Les invito a que oremos hoy y le pidamos a Dios que obre a través de nosotros y nos permita cumplir con la misión que nos ha encargado. Oremos. Señor Jesucristo, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad. Queremos agradecer esa obra preciosa que has hecho en nosotros por Cristo Jesús. Señor, tenemos que confesar que la iglesia cristiana de este tiempo ha perdido realmente de vista lo que es la conversión bíblica y que muchas de las cosas difíciles que hoy en día vemos en la iglesia, mucha de esa deserción y muchas de todas esas cosas que vemos que son preocupantes en las congregaciones, es culpa de nosotros, de los pastores, de los maestros, de los creyentes que predican un evangelio que no es evangelio, que tienen un entendimiento equivocado de lo que es la conversión, y por eso, Señor, vemos tanta apostasía. Padre, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados como iglesia y que nos ayudes, Padre Celestial, cada día a conocer más, a entender más tu palabra, que nos ayudes, Señor, que la iglesia realmente sea una iglesia que conoce a Dios a través de su palabra, que cree en ese evangelio bíblico, así el mundo esté en contra de nuestra manera de pensar, así el mundo no le guste, que la iglesia pueda predicar el evangelio, no las ideologías que están de moda, no lo que dice hoy en día el mundo. Ayúdanos a proclamar lo que dice tu palabra, lo que tú enseñas en la Biblia. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, también a cumplir nuestra comisión. Señor, tú eres el que perseveras en nosotros, tú eres el que hace que una persona se convierta y siga adelante y finalmente vea tu gloria cuando tú vuelvas. Señor, ayúdanos a confiar en esa obra tuya y a hacer nuestra parte. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a que el mundo conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a concentrarnos en nuestro deber, en lo que tú nos has llamado. Ayúdanos a concentrarnos en nuestro deber de hacer discípulos de aquellos que verdaderamente creen. No permitas que nos desviemos, que nuestro corazón se desvíe por las cifras, por la vanagloria de este mundo. Ayúdanos a hacer tu voluntad en medio de esta tierra. Que podamos hacer como Noé, lo que tú nos llamaste a hacer y a descansar en el resultado que tú tengas decretado desde la eternidad. Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cada día como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.